Amén, hermanos. Aleluya. Nosotros necesitamos a un Dios todopoderoso. Necesitamos a un Dios dador de vida, dador de misericordia y dador, aleluya, de la verdad. Y la verdad es su palabra. Y en su palabra encontramos la libertad y la vida eterna. Y en su palabra podemos encontrar la salvación. Amén, hermanos. Y esa salvación tan hermosa que ahorita en este tiempo, hermano, todavía está para la humanidad. Amén, hermanos. Y para nosotros que vengamos a un camino de arrepentimiento genuino. Aleluya. Porque no nada más es venir y decir gloria a Dios, aleluya, y no hay obras. Tiene que haber obras en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos decimos amén, aleluya? Bendito es el Señor, aleluya. Hermanos, los saludo con la paz de Cristo. Qué bueno que están por aquí, qué bueno, veo almas, veo personas nuevas y qué bueno, Dios bendiga a cada uno de los que estamos, aleluya, presentes. Bendito el Señor. Y también, hermanos, los que no han podido estar en este momento, aleluya. Pero bueno, Dios les bendiga y, hermanos, necesitamos nosotros la oración por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a leer rapidísimo la bendita palabra del Señor Jesucristo. Para mí es un gozo y un privilegio, hermano, ser el portador de la palabra, aleluya, en esta tarde, en esta hermosa tarde. Y no vamos a ser extensos, hermanos, aleluya, sino simple y sencillamente vamos a ir al punto que necesitamos conocer, comprender. Y tal vez ya lo comprende y ya lo conoce usted, hermano, pero aleluya, siempre la palabra viene y redarguye nuestro corazón y siempre hay un cambio. Siempre hay un entendimiento nuevo. La palabra es genuina. Amén, hermanos. Capítulo 5 del libro de Juan. Hermanos, por favor, vamos ahí. Vamos a leer todos juntos en el nombre de Jesucristo. Estamos ahí. Me asimientan con un amén, por favor, hermanos. Aleluya. Dice, voy leyendo yo, hermanos. Estamos por ahí. Capítulo 5 del libro de San Juan, versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús, dice la ley, aleluya, a Jerusalén, dice. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta, dice, de la puerta Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban en el movimiento que esperaban, el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aleluya. Hasta ahí, hermanos. Vamos a leer, vamos a orar en nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor bendito. Señor, yo simple y sencillamente, Señor, soy portador de tu palabra, pero tú eres el creador de todas las cosas, Señor, y tú eres el todopoderoso. Exaltado sea tu nombre, Señor, y que yo mengue, Padre, Señor bendito, que seas tú, Señor, quien redarguya en tu palabra, Señor, que seas tú, Padre mío, aleluya, quien cambie corazones, quien cambie caracteres, Señor, que cambie modo de pensar, aleluya, Señor, que ese corazón, Padre mío, sea un corazón que cambiado, Señor, aleluya, Señor, con sentimientos, Señor, de una manera diferente, Señor. Toda venda de Satanás que ha puesto, Padre, en las personas, quítala, Señor. Aleluya, Señor. Danos una visión tuya, Señor. Danos, Señor, una visión tuya, Padre, una mente tuya. Libértanos, Señor. Llévanos, Señor, a tu salvación bendita. Oh, Señor. Gracias, Señor. Declaramos ángeles en este lugar, Padre. Bendito, Señor. Gracias por tu amor y tu palabra. Pueden tomar su asiento, hermanos. Bueno, hermanos, el libro de Juan, capítulo 5, hermano, aleluya, está mostrando, aleluya, la palabra del Señor, hermanos, que había, hermanos, un estanque, aleluya, llamado Betesda, amén, que es casa de misericordia, significa en hebreo, aleluya, hermano. Y resulta, hermano, de que en esta parte, en este estanque, hermano, cada cierto tiempo venía un ángel y removía el agua o movía el agua, hermanos, y ahí estaban paralíticos, cojos, ciegos, cerca de ese lugar. Y creo yo, hermanos, que usted y yo ya conocemos
esta parte de la palabra del Señor y es muy conocida, hermano, aleluya. Pero fíjense lo que dice aquí claramente, hermano, que había un paralítico, que había un enfermo, hermano, aleluya, que estaba esperando por ya más de 38 años, o alrededor de 38 años, dice la Biblia, hermanos, y él no podía acercarse cuando venía aquel ángel a remover las aguas, hermanos, y para él le era tan difícil poder ser el primero, porque él estaba incapacitado y no tenía él la manera de tener una agilidad y poder ser la primera persona en ser sano. Amén, hermano. Pero la palabra de Dios nos muestra ahí más adelantito que Jesús, hermano, aleluya, encontró a este paralítico y hablando con él, dice la palabra de Dios, hermano, aquí en el capítulo 6, si usted me sigue con su vista, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió, y dice, el Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó el lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Hermanos, aleluya, nosotros podemos ver en esta parte de la Biblia, aleluya, cómo aquel hombre estaba con una necesidad física y estaba al lado de donde se realizaban los milagros. Ahorita usted puede ver, hermano, aleluya, que hay muchas gentes, aleluya, hermano, que viven por aquí cerca, que viven cerca de donde se predica el evangelio, hermano, aleluya, y saben muy bien que se predica un evangelio de poder, un evangelio de milagros, un evangelio de sanidad, de santidad, un evangelio de vida eterna, hermano, y aún así estos hombres, hermano, no vienen al camino del Señor. Pueden ser ellos sanados, pueden ser ellos salvos, aleluya, en este pequeño lugar, hermano, donde usted puede ver, aleluya, milagros y donde el Señor hace la obra, hermano, y aún así no vienen. ¿Por qué? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Hermanos, por una incapacidad física o una incapacidad espiritual. Porque está tremendo, hermano, estar atado, aleluya, en las áreas espirituales y en las prácticas, hermanos, de conciencia, en las prácticas de ser una persona íntegra, hermano, porque si usted en su mentalidad no es una persona íntegra, aleluya, y cuida lo que va a decir, y cuida lo que va a hacer, y cuida lo que va a ver, aleluya, si usted no está practicando esa área, hermano, aleluya, créame que el enemigo va a poner ataduras. No podemos estar paralíticos en el evangelio, no podemos nosotros, hermanos, estar en esa situación, aleluya, en el evangelio. Hay muchas personas que necesitan, hermano, que usted y yo llevemos el evangelio de Cristo Jesús, hermanos. Hay muchas personas que necesitan que usted le hable, que usted le dé un folleto, que usted venga y se acerque con él, aleluya, porque es necesario, aleluya, que usted sea atalaya en esta tierra, así como lo fue Juan, que fue abriendo camino al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así como lo fueron los apóstoles, así como hicieron ellos discípulos, aleluya, llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Amén, hermanos, porque realmente, hermanos, para esta tierra va a haber un juicio, hermanos, y desgraciadamente, hermanos, el evangelio ahorita en este momento está para todos nosotros los que deseamos servir al Señor en este momento, hermano, aleluya, y desgraciadamente mucha gente, hermanos, no va a entrar. Concienticemos pues, aleluya, de que, hermanos, nosotros debemos de ser activos en la casa del Señor, activos, trabajadores en el evangelio, hermano, aleluya. Es muy diferente,
hermano, es muy diferente nada más venir, tocar y hacer mi trabajo, ¿verdad? Y no más hacer, no llevar la milla extra. Aleluya, es muy diferente. Necesitamos llevar el evangelio a los hombres y a las mujeres necesitadas. Hermano, fíjense, en esta palabra aquí nos muestra en el capítulo 5, hermano, que cuando el Señor Jesucristo hizo ese milagro a este varón, dice: levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, dice la palabra de Dios que era en el día del reposo. Y siempre, hermano, aleluya, usted puede ver que cuando usted hace una obra en el nombre de Jesús y cuando usted trabaja para la obra, para el reino de Dios, siempre va a venir el enemigo a atacar. Créame que hay un ámbito espiritual que no lo va a dejar a usted trabajar. Si el hermano Agustín está levantando aquí, aleluya, un templo, siempre va a venir el enemigo a poner ahí el pie. Si el hermano Noé viene y trabaja también, siempre el enemigo, un servidor, siempre. Así mismo vinieron, dice la palabra de Dios, que vinieron los fariseos, hermano, aleluya, y vinieron a reclamarle a Jesucristo el por qué había sanado, aleluya, a aquel paralítico en el día del reposo. Fíjense, hermano, qué tremendo, ¿no? Después de haber, aleluya, sanado a aquel hombre, hermano, vinieron y le dijeron: ¿por qué, hermano Agustín, usted está levantando un templo aquí? ¿Por qué? Es necesario, hermano, aleluya, que nosotros, aleluya, así como recibimos, dice la Biblia, así como vosotros recibéis el testimonio de hombre, cuanto más el testimonio de Cristo tenemos que recibirlo en nuestras vidas. Así dice la palabra. Ciertamente nosotros honramos a quien honra merece, aleluya, pero el testimonio de Cristo tiene que ser anunciado, hermano, aleluya. Por eso está este lugar aquí, hermano, para que el evangelio de Cristo sea predicado, aleluya, porque aún todavía hay paralíticos, aún todavía hay enfermos, aún todavía hay personas atadas espiritualmente, aleluya, y todos esos tienen que ser libres por la mano del Señor Jesús. Fíjense, hermanos, estábamos hablando hace poco, unos hermanos y yo, y platicando, y tan bonitos testimonios, hermanos, que Dios, pues Dios pone, hermanos. Uno que va a ser, uno como hombre, simple y sencillamente somos siervos, somos polvo, amén. Pero Dios ha dotado al pueblo de Dios, a su pueblo, con inteligencia, con capacidades, con dones, hermanos, con un espíritu de valentía, con un espíritu vencedor. Nosotros no debemos de ser cobardes. Nosotros no debemos de temer al momento de llevar el evangelio del Señor. Amén, hermanos. Y aún con todas esas aptitudes y aún con todas esas, hermanos, empoderamiento que Dios nos da, hermano, aleluya, aún así no activamos lo que debemos de hacer. Muchas personas en este momento, hermano, están falleciendo diariamente. Muchas personas, aleluya, están en un hospital batiéndose entre la vida y la muerte. Muchas personas están en una cárcel, aleluya, por allá, angustiados, con tristeza, hermano, aleluya, y pensando tal vez en quitarse la vida, sin saber qué hacer. Pero créame, hermano, que Jesucristo es la solución, hermano. Usted y yo somos los hijos de Dios, y a imagen y semejanza nos ha creado el Señor. Amén, hermanos. No podemos nosotros, aleluya, también reunirnos y abrazarnos con los sacerdotes o con los escribas o los fariseos que estaban en ese momento y decir: no, Señor, ¿tú por qué andas enviando a aquel y por qué anda predicando allá? No, es que si no va hasta acá y si no va hasta... No, o sea, el evangelio de Cristo es de salvación.
El evangelio de Cristo, aleluya, es un evangelio puro, es un evangelio santo, aleluya. El enemigo jamás lo va a ver a usted, aleluya, qué tipo de gafas trae, qué tipo de zapatos trae, aleluya, sino va a ver el tipo de santidad que usted tiene. Eso es lo que va a ver, aleluya, el enemigo, aleluya, y usted va a ir revestido con el poder de Dios. Esto es lo que está aquí, hermano, esto es pasajero. Los 3 pesos que trae usted en la bolsa son pasajeros. Decía una señora, y el gusto que me queda es que ni el cajón se van a llevar. Y eso es cierto. Eso es cierto. Nosotros dependemos de un Dios todopoderoso, hermanos. Nosotros dependemos de un Dios vivo. Si el Señor dijo, hagamos pues al hombre a imagen y semejanza, hermano, el hombre ha sido constituido en grandeza, es la corona de Dios. Usted, hermano, es la corona de Dios. A usted se le ha empoderado su perfil, es el perfil de Cristo, aleluya. La semejanza de usted es la semejanza del Dios Todopoderoso, el que ha creado los cielos y la tierra, el que ha creado todas las cosas, aleluya. Y aún cuando usted estaba en el vientre de su madre, aún siendo embrión, en la unión del espermatozoide y del óvulo, aleluya, el Señor le ha dado la vida. Ahí lo conoció. Él sabía que usted iba a nacer en ese vientre y lo ha llamado para llevar las buenas nuevas, hermano, aleluya. ¿Cómo no estar nosotros contentos? Aleluya. Yo recuerdo cuando estaba en el pecado y que el Señor me levantó, hermano, y que me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ese paralítico era yo, hermano. Ese paralítico era yo. Esa es la necesidad, aleluya, de seguir un Dios todopoderoso, porque Él está aquí. Él está aquí, hermano. ¿De qué me voy a vanagloriar yo? ¿O de qué nos vamos a vanagloriar? Si el dador de vida, aquel que le extendió la mano, hermano, y lo levantó, fue Cristo, el Señor Todopoderoso, aleluya. Porque usted y yo estábamos repletos de pecados, sentados, hermano, viciados, aleluya, al lado de donde se hacían, hermano, los milagros. Solamente la mano del Señor lo levanta, hermano. Porque el pecado que usted y yo teníamos, créame que con nuestras propias fuerzas jamás nos íbamos a levantar. Aquel hombre, hermano, si tenía 38 años ahí postrado, hubieran pasado, hermano, un montón de años más hasta el día de su muerte si Jesús no lo levanta. De esa misma manera usted y yo también estábamos, hermano. Tal vez unos haciendo una cosa, otros otra, hermano, aleluya. Pero si Dios lo ha levantado, hermano, y Dios lo ha sanado, sirvámosle pues. Sirvámosle pues. ¿Cómo se ha de ver? Pienso yo, cómo este paralítico se ha de ver levantado, hermano, con tantísimo tiempo esperando, aleluya, ser sano. Y cómo se ha de haber levantado, me imagino yo, en alegría, en algarabía, en gozo de corazón, aleluya. Qué bonito y qué hermoso que un Dios todopoderoso tuvo el cuidado y el venir hacia nosotros y decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Usted cree, aleluya, que Él se hubiera preocupado porque los fariseos estaban diciendo, Jesús, ¿por qué sanaste a este paralítico? Yo me imagino el paralítico que estaba así, viendo, ¿verdad? Pero estaba contento. Él se estaba viendo, él que estaba sano. Hermano, no le importaba lo que los fariseos decían acá, lo que los fariseos decían allá. Él se estaba viendo sano. Ese es el poder de Dios, hermano. Yo conozco un Dios libertador. Yo conozco un Dios que me ha quitado toda ansia, todo vicio, todo pecado. Me ha cambiado a otra persona, hermano. Aleluya. Lo que antes a mí me esclavizaba, aleluya, hoy soy libre por la palabra de Dios. Hoy soy libre por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que me guía a toda verdad y a toda justicia. Créeme, hermano, aleluya, que si tú sientes en tu corazón que hay algo que te bloquea a ti, hermano, pídele al Señor Jesucristo que seas libre.
Libre, hermano, libre. No podemos nosotros estar en ese estado vegetativo, en ese estado pasivo, en ese estado de indiferencia. Dios quiere que usted, hermano, sea un trabajador de su viña. Dios quiere que tú seas llamado su hijo. Pero su hijo en verdad, hermanos, su hijo en verdad. Todo orgullo, hermano, no sirve. Toda vanagloria no sirve, hermanos. No sirve, hermano, no sirve, créame, no. Fíjense, yo conocí a un señor, hermano, muy pudiente y que tenía mucho dinero y sus cosas, hermano. Y qué duro y qué difícil es que los hombres que tienen su pudencia, que tienen, hermanos, aleluya, sus bienes, su dinero, que tienen sus posesiones, qué difícil es para ellos, aleluya, muchas veces doblegar su ego, hermano. No es el dinero, es el ego, hermano, de grandeza. Hermano, ¿usted sabía que un hombre, aleluya, que tiene muchas posesiones, su ego es el que lo domina? No el dinero, el ego, pero porque él piensa, hermano, que él es grande. Aquí nadie es grande, solamente Jesús. Y aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero son bienaventurados, dice la Biblia. Ellos sí, hermanos, aleluya. Fíjense, hermano, este hombre murió y con todas sus posesiones quedaron ahí. Por allá las familias dividiéndose por ese dinero, por esas posesiones, y quedó en nada. Y todo el esfuerzo de toda la vida, y todo el cuidado que se le dio a esas posesiones, y todo el tiempo, y todo el interés y la importancia que se le dio, quedó en nada, en nada. ¿Y qué se llevó él? Nada. Qué triste, ¿no? En lugar de él dominar el ego, aleluya, y venir a los pies del Señor. Este hombre que estaba ahí al lado de este estanque, hermano, aleluya, fue un hombre distinto. Cambió su mentalidad de ser y cambió físicamente. Sus habilidades físicas cambiaron, ¿verdad? Porque estaba en una posición muy difícil, no podía caminar. Tal vez estaba muy mal, no sé. Pero hermano, cambió físicamente y mentalmente. Cuando Dios viene a tu vida, cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de caminar en el Señor. Porque lo peor, hermano, aleluya, que nos puede suceder a nosotros los cristianos, hermano, y lo digo como para el pueblo del Señor, hermanos, es que nosotros mismos, por nuestro ego, por nuestro criterio, aleluya, nos atamos a nosotros mismos. Dice: hijo mío, confía en Jehová, no fíes en tu propia prudencia, dice el libro de Proverbios, sino fíate de Jehová con todo tu corazón, para que nosotros estemos confiados en aquel que creó la vida, aquel que creó todas las cosas, el hacedor de la vida. Es muy diferente caminar en la tierra, hermanos, siendo hijos, haciendo creación. Y hermanos, miren, seamos pues nosotros el cambio de esta tierra. Seamos pues nosotros la sal, la luz. Seamos atalayas. El Señor Jesucristo aquí nos ha dejado, hermanos, como ejemplo. Y usted